Erika, muy buenas Buenas noches. noches, Qué gusto de verla por muchas acá. gracias. Yo también feliz de estar nuevamente aquí en casita. Siempre recibo muy buenos comentarios cuando me acompaña. Muchas Así que gracias. saludamos a Betito y a Claudia en El Paso, Texas. Muchos saludos y ya se les extraña, a ver si vienen a visitarnos pronto ahora para estas fiestas El día de de Thanksgiving, el Thanksgiving. día Ajá, 23, estamos celebrando con manteles blancos aquí manteles largos para largos, las ¿verdad? ajá, Largos, sí, largos. Bueno, también y son blancos blancos, también. blancos y largos. Sí. La cena de Thanksgiving, vamos a tener un servicio muy espectacular. Tenemos invitados que van a venir desde la ciudad de Ciudad Victoria, Ciudad Tamaulipas. Victoria, probablemente de Celaya, Guanajuato, No sé, no no, sabemos. vamos a ver. Sí, sí, Probablemente que, sí. bueno, los invitamos, ¿verdad? Los Todavía invitamos. esperemos Todavía que esperamos que lleguen. sí, que sí Muy vengan. bien. Dar gracias a Dios porque estamos viviendo tiempos muy especiales. Y el día de hoy quisiera recordar un poquito lo que compartí la semana pasada acerca de la gran visión que tuvo Daniel en el capítulo 7 del libro de Daniel y luego el capítulo 2. Él recibió una revelación impresionante, Daniel, sobre lo que iba a ocurrir en un espacio de 2500 años. Impresionante que Dios le pueda revelar a un ser como Daniel todo lo que lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Y bueno, y comienza a darnos la historia, Daniel, de cómo él recibió un sueño que lo trastornó y fue impactante lo que él miró. Así que yo quisiera que miráramos esta, Ilustración, ¿ah? esta ilustración, Esa ¿qué es? ilustración, Ujú. cómo Dios le revela el sueño a Daniel. Mira, la primera estatua que vemos es la de Nabucodonosor. Ese fue el sueño que tuvo Daniel. Y es, ¿ah? Y esta tiene que ver con lo mismo, exactamente es lo mismo, nomás que en un lado está Nabucodonosor con esa vestidura y luego del otro lado está las cuatro bestias que él vio, que son los gobiernos que iban a gobernar desde donde estaba Daniel profetizando hasta la época actual que estamos viviendo. Entonces le dio una revelación completa a través de los tiempos. Y esto es muy impresionante porque Daniel era una persona única, porque él fue llevado cautivo a Babilonia y luego lo llamaron para hacer una prueba y ahí la historia es impresionante con la comida y luego de eso él fue escogido para servir al gobierno de Babilonia con Nabucodonosor y luego él tuvo que pasar algo porque los que eran llamados para servir al rey eran eunucos, o sea que no podían tener familia porque les hacían una operación Ujú. y pues Daniel tuvo que pasar por eso. Por eso él no dejó una descendencia, no dejó familia. Y es triste, ¿no? Porque pues una persona como Daniel hubiera sido Bien, muy lindo, ¿verdad? Pero el sueño de Daniel de las definitivamente. cuatro bestias. Entonces aquí está hablando, por ejemplo, de Babilonia. La primera bestia representa la cabeza de oro del sueño de Nabucodonosor y tiene que ver con ese leopardo que tiene las alas, la cabeza de oro y luego la bestia. Entonces en el capítulo 2 tiene este sueño y en el capítulo 7 tiene esta revelación. Entonces aquí fue donde él reveló el sueño a Nabucodonosor. Ahora, este está hablando del gobierno de Babilonia. Cabeza de oro representaba a Nabucodonosor porque era el que tenía dominio sobre todas las naciones en el tiempo de Daniel. Pues él vino, se llevaron cautivos a los judíos, los tuvieron en esclavitud por 70 años y entonces Daniel recibió esa revelación de las cuatro bestias y la primera era esa, ¿no? Que representaba el gobierno de Babilonia. Fue un gobierno poderoso, Babilonia fue una potencia en esa época muy reconocida por los jardines colgantes, por tanta tecnología que tenía, el acueducto, muchas cosas extraordinarias que habían levantado en Babilonia. Ahora recuerde dónde está Babilonia. ¿Quién era de Babilonia? A ver que alguien se acuerda por aquí. ¿Quién nació en Babilonia? ¿No se acuerdan dónde estaba Babilonia? Es Irak, y ahí nació, de ahí salió Abraham.
de Ur de los Caldeos. Es la tierra de Abraham. Así que Abraham no era judío porque no existía el judaísmo. Entonces Dios le habla acerca de Moisés, a Daniel, sobre esas fieras que eran los gobiernos políticos que iban a regir ese tiempo, un periodo del año 605 al año 539 antes de Cristo. Fue cuando recibió Daniel la visión en el año 553. Entonces está hablando que estamos ahorita en el 2025. ¿Hace cuántos años? Imagínate. 1500. 2000. No, Porque está hablando del año 570. Mija, Ajá. de la edad de Cristo a la época actual fueron 2000 años. Ajá. 2578 años. Antes, entonces él comienza a profetizar sobre los gobiernos que iban a gobernar el universo y luego habla del oso con 3 costillas y ese oso representa el gobierno de Medo y Persia, donde es hoy, ¿dónde está Persia? Lo que es Turquía. Y eso es lo que es muy importante porque los nombres cambiaron con el tiempo. Pero este gobierno representa el pecho, o sea, pecho, brazos de plata. Si usted mira ese es el gobierno de los medos y los persas. Ellos vinieron y destruyeron a Babilonia y se llevaron a los que estaban ahí cautivos con los medos y los persas, que es donde está Irak ahora. Y luego ese gobierno comenzó en el año 539 y terminó en el año 331 después de Cristo, antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Entonces la figura es muy importante verla porque para tener una idea de qué estamos hablando. Luego habla acerca de un leopardo con 4 alas y de toda esta parte del pectoral como la falda que tiene ahí Nabucodonosor, el vientre, está hablando del vientre del muslo de bronce es juicio, del año 331 al año 168 antes de Cristo. Entonces aquí pasaron 3 gobiernos antes de que entrara el gobierno de Roma. El peor bestia es la última, que es una de las fieras más terribles porque es de varias cabezas y son varios cuerpos, y a esa se le llama Roma, las piernas de hierro, y tiene que ver del año 168 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Entonces, cuando Cristo viene y nace en Israel, ¿bajo qué gobierno estaban los judíos? Bajo Roma. Por eso a Jesús lo tentaron y con una moneda y entonces preguntan, ¿y de quién es la moneda? Y él dijo, pues es de César. Dijo, dale a César lo que es de César. Ese gobierno de piernas y hierro, ellos comenzaron a gobernar del año 168 al año 476 después de Cristo. Entonces tardó ¿cuántos años? Más de 500 años, casi un dominio total sobre el territorio de Israel y sobre todas esas naciones que ellos gobernaban. Roma era una potencia mundial. Mucha gente no sabe que hoy todo lo que es la Unión Europea, Turquía, todos esos países era la antigua Roma. Entonces es muy interesante saber que el Señor le reveló a Daniel lo que estos gobiernos malvados iban a hacer, porque ningún gobierno de estos practica la justicia, ningún gobierno de estos ha sido correctamente justo. Y luego terminó en el año 476, pero comienza un periodo peor, que es la era papal, Roma la religión, que no es hierro, no es barro, sino es un gobierno religioso, político mezclado, que no es verdadero. Y ese es el que probablemente algunos dicen que esto es el comienzo del gobierno del anticristo, aunque se hace pasar por cristiana la iglesia romana, pero en realidad hay muchas cosas que no son verdad. Ahora, ahí comenzó los pies del año 476 a la época actual. Todavía Roma es una potencia religiosa porque ahí en Italia, es que es curioso porque
En Italia está en el centro, está Roma, que Roma es pequeño, lo que quedó de toda la antigua Roma, y de ahí ellos han ejercido un gobierno político, porque el Papa es un jefe de Estado, porque Roma es un gobierno. Y entonces esto va a terminar con el verdadero gobierno que se va a establecer, el que está por venir. Entonces Roma ejerció un dominio de ¿cuántos años? Estamos hablando del año 400, del año 168 al año 476, y ahorita con la era papal, a la época que estamos viviendo, 2000, casi 600 años, 2500. No, 1500. Sí, porque son 476 476. después de Cristo. Después. Son 1500 años que tiene de vigencia. 1600. 1600, más o menos por ahí. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que esta bestia era horrible, horrible, y es un gobierno político, pero político y religioso y una mezcla, porque si ustedes estudian la historia y los que hemos estado en Roma hemos visto el trasfondo, que es algo temible lo que es esto, porque aparenta que es una religión cristiana, pero se mueven muchas cosas que la gente no lo entiende. Por esa razón es importante que ustedes puedan entender que iban a haber 4 gobiernos que no eran los 4 gobiernos que iban a gobernar antes del gobierno verdadero que se va a establecer. Entonces, con esto en perspectiva, vamos a compartir hoy el gobierno de Cristo. ¿Okay? En la visión de Daniel de las 4 bestias, advirtió a Israel de que habría una procesión de enemigos y gobernantes del mundo que tendrían autoridad sobre ellos. Y por 2000 años Israel fue echado del territorio. ¿Quién sacó a los judíos del territorio de Israel? ¿Y quién quemó el templo en el año 70 después de Cristo? ¿Qué gobierno? ¿Quién dijo Roma? Roma, digan duro, Roma. Entonces Roma se llevó todos los utensilios del templo de Salomón, se los saqueó, se los robó, y por 300 años estuvieron ahí, y luego en el año 313 se establece el papado, se establece la religión católica, apostólica y romana, que no nace en Israel, sino nace en Roma. Por eso dice que yo soy católico, apostólico, y romano. Usted es romana, yo soy colombiano. Entonces, es interesante saber esto porque mucha gente no tiene idea de cómo es que los gobiernos han gobernado y han tomado un dominio total. ¿Por cuántos años quedó Israel sin territorio? Casi 2000 años. Hasta en 1948 vuelve y se restaurado Israel y comienza otra vez a gobernar desde el territorio de Israel. Lleva 70 años gobernando y es una potencia mundial. Increíble lo que es el ejército. Ellos gastan el 60% del presupuesto del país para defensa. Ellos tienen la mejor agricultura, la mejor tecnología. Ellos dan apoyo a varios países con la inteligencia de ellos. Es una cosa impresionante. Regresan con el propósito de que se va a terminar todos los gobiernos malvados y va a llegar el gobierno de justicia, el gobierno de paz. Y es el que nos concierne hablar hoy. Por eso era bueno hablar un poquito de los anteriores para aquellos que no vinieron y estaban de vacaciones, pero vamos a hablar hoy del gobierno del Mesías. Es la visión de las 4 bestias. Así que todos son gobernantes del mundo que tendría autoridad sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, no deben desanimarse, porque al final Dios tiene el control y el Mesías venidero derrotará a los reinos de este mundo y establecerá su trono para siempre. Pues todos los gobiernos llegan a su fin, ¿ok? Pero dejen notar que tú tienes que saber los tiempos y las razones. Mucha gente no lee la historia, no conoce todo lo que pasó anteriormente, entonces no hay un trasfondo histórico donde pueda ubicarse exactamente en qué tiempo estamos. Y por eso es muy importante que sepamos que estamos para terminar la era de ¿cuál? Del gobierno ¿qué? Romano.
porque hizo una alianza con toda la Unión Europea y ellos son todos enemigos de Israel. Toda la mayoría son enemigos de Israel. La antigua Roma, que es la Roma restaurada, donde va a salir un cuerno pequeño que es el anticristo y que ese va a hacer un pacto con el pueblo judío y va a reconstruir el templo porque el sacrificio fue eliminado en el año 70 después de Cristo. Los judíos que no creen en Jesucristo como Mesías, ellos van a ser, se va a restaurar el templo y van a restaurar el sacrificio. Por eso cuando habla Daniel de que fue quitado el continuo sacrificio hasta que pase estos 70 semanas y luego se reconstruya el templo y comience otra vez el sacerdocio judío. Así que es muy interesante la historia. ¿Qué piensas de esto? Estaba precisamente esta semana estamos viendo la serie de Daniel, ¿Sí? la vida de Daniel y de David, perdón. Y pues estoy muy, como ustedes saben, ¿verdad? Soy muy nueva Nueva. en esto y cuando veo las historias mm, me regreso y digo yo, wow, qué maravilla, y es muy interesante empaparse en lo que es exactamente, en lo que ¿A es usted le hubiera la gustado, palabra. a usted le hubiera gustado vivir en el tiempo de Daniel o en el tiempo de David o en el tiempo en que vivimos? No, pues en el tiempo de Daniel, No, de David, de no, todos, yo no, sí, no, porque todo lo que ellos tenían era oscuro. No tenían al Espíritu de Dios. Cristo no había muerto por los bueno, pecadores. viéndolo desde ese, Había todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, era sombra de lo que iba a venir. Era como que la ilustración, porque la estatua de Nabucodonosor va a representar el anticristo y entonces de ahí sale un cuerno pequeño que es el que va a pedir, exigir que le den adoración y viene también ahí viene la marca de la bestia, el bueno, es que 666. todavía no Entonces llego a eso, por ahí sí, vamos, pero vamos a seguir leyendo sobre esto. ¿Qué dice Daniel 2:44? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿No te emociona esto? Amén. ¿No te da emoción de que el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido Amén. y será el reino dejado a otro pueblo? Recuerden que Jesús, el mensaje de Jesús es el reino de Dios. Mucha gente no tiene idea porque hablan de la salvación, hablan de aquello, pero en realidad lo que se va a establecer es el gobierno de Dios, donde va a tener el dominio total de todas las lenguas y pueblos y naciones. Y lo que vamos a aprender hoy nos lleva a emocionarnos. ¿Por qué? Porque somos esta generación la que vamos a ver cosas sobrenaturales que no hemos visto, los antiguos no pudieron ver. A medida de que vayamos, porque tú dices, bueno, el Señor es Señor de los cielos, Señor de todo, el Señor Jesucristo, pero Él no está gobernando todavía. A Él no se le ha entregado todavía el gobierno. Él está esperando que termine los tiempos que fueron asignados para cada gobierno. Cuando termine ese tiempo, porque es lo que vamos a ver a continuación, veamos esto. Daniel 7:13 al 14. Siga leyendo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y él le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Óyeme, Wow. entienda esto. Él habla acerca de un reino, Mm, de un gobierno. mm, Lo que la gente no entiende es que es un gobierno espiritual, es que es un gobierno de esto, es el dominio total de que el Señor va a tomar el control absoluto de todo
el mundo, todas las naciones, todo va a estar bajo su control. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, veía uno como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado ¿qué? ¿Ya se lo entregaron o todavía no? No, No. le fue dado. Por favor, entiendan esto. Decimos que Jesús es el Rey de Reyes, pero Él todavía no tiene el dominio total sobre todo. Él está en la promesa de que Él va a gobernar todo. Por eso es importante que la gente entienda que en el reino de Dios los que trabajan son los que van a estar ahí, no los que vienen de espectadores a la iglesia. Qué bonito, amén, oí. Ahora bien, ¿qué le pacta? ¿Y le fue dado qué? Dominio, ¿Qué es dominio? gloria y reino. El control Control total. completo. Gloria y ¿qué más? Y reino. Entonces, ¿qué es reino? Será Pues, Rey de Reyes, Señor de Señores, va a gobernar para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, o sea, Para para siempre. siempre. Y que nunca pasará. Y su reino, uno que no será Destruido. Entonces, viene un reino, un reinado milenial, un reinado permanente, indestructible. Viene el milenio, pero eso les voy a hablar más adelante acerca de esto. Perdón, voy a tomar un poquito de agua porque algo me dio agruras. Bueno, sigamos, hermana. Así que esta palabra está poderosa. Apocalipsis 11:15. Bueno, ahora bien, cuando a Cristo se le entreguen los reinos, se le entrega el reino, Él tiene el derecho de abrir los sellos y en los sellos se va a desatar las 7 trompetas y cada trompeta son juicios que vienen sobre la tierra. Y es lo que la gente no sabe. Por eso no me gusta leer Apocalipsis porque me da miedo. Daniel y Apocalipsis son mis mejores libros. Sorprendente. El séptimo ángel, ya está hablando ya tocaron la 1, ya tocaron la 2. Ahora llegamos a la séptima. Léame eso. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Del Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces aquí, ¿va a suceder antes de que suene la séptima trompeta? No. El séptimo ángel toca. ¿Va a suceder antes de que suene la séptima? No. No, hasta la séptima. Recuerde que son 7 sellos. Están en capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Apocalipsis. Léalos. Y saque una historia de qué es lo que va a pasar en esos juicios. Cuando el cordero que fue inmolado se le entregó el libro, dice, y él desató los sellos, fue cuando comenzaron las trompetas a sonar. Y aquí es cuando comienza el juicio a las naciones. Esperamos que en ese tiempo ya la iglesia no esté, pero no sabemos si se va a ir antes de la tribulación o en medio de antes de la gran tribulación, porque ahorita hay un versículo aquí que nos llama la atención. Cada enseñanza de esta nos pone a pensar seriamente en el futuro eterno nuestro. Porque nosotros pensamos que nos vamos para el cielo y que ahí quedamos como sentados en una silla, mirando como el chinito. No, mijo. Los que tienen facultad de gobernar van a gobernar. Los hijos de Dios son los herederos de los reinos, de todo lo que Él tiene. Me imagino yo por ahí de príncipe, por ahí de perdida de príncipe. ¿Eh? Qué bonito. Reyes, sacerdotes de Dios y de Cristo. Entonces, el séptimo ángel, no va a pasar nada hasta que no suena ¿qué? La trompeta, la séptima trompeta. Cuando la trompeta suene, porque dice la Biblia, y el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo es con trompeta. A mí lo que me asusta es que este presidente que se llama Trump,
que en español es ¿qué? Trompeta. Y sí que la está haciendo sonar, ¿no? Ni de qué manera, aunque no nos guste, pero bueno, eso es otro tema para otro día. Dejémoslo ahí. Entonces reinará por los siglos. De los siglos. Es un reino Para toda la indestructible, interminable. Está muy bonito eso. La frase su reino ser eterno hace referencia a la soberanía de Dios en el cristianismo y el judaísmo y otras religiones. Se puede interpretar como un reino que durará para siempre y no tiene fin. En la Biblia, el texto de los Salmos 145, 13 y 21 dice, ¿tu reino es reino? eterno. En el Antiguo Testamento dice que su reino es ¿qué? Eterno. Eterno. Ujú. Y eso es lo que las personas no entienden, que va a haber un gobierno de justicia, un gobierno de orden, un gobierno que aquellos que obedecieron la palabra, que la oyeron, la entendieron, la creyeron, La ellos llevaron. y la llevaron a cabo. consigo, Ujú. ellos van a ser parte del reino. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor. Amén. Y si me fuere, preparé un lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, Estuvieses vosotros también. también estéis. Entonces, es impresionante la palabra de hoy. Ahora usted me dice, pero pastor, ¿por qué no oímos tantos predicadores hablar de estos temas? Son muy profundos. Hablamos de la prosperidad económica, hablamos del buen campeón que tú eres, de las buenas cosas que tú haces, pero no hablamos de que para entrar al reino de Dios, las exigencias son mayores. Y es lo que la gente no quiere compromiso y no quiere responsabilidad. Quiere celeste sin que les cueste. Quiere azul celeste y que no le cueste, ¿Sí? Esa es una frase muy, muy buena. Quiero celeste que no me cueste. sin que me cueste. Amén. El texto de Daniel 7:27 dice que Habla de que el reino se ha dado a un pueblo de los santos del Altísimo. En el cristianismo, esto se relaciona con la idea de que Cristo establecerá un reino en su regreso que durará para siempre. ¿para quién es ese reino? Para Cristo, la idea No, de que Cristo establecerá su reino en su regreso que sí, durará para siempre. pero vean lo que dice. El pueblo de los santos del Altísimo. Ujú. ¿Quiénes son los santos? A los Los santos y fieles, dice el apóstol Pablo. Estos que son los que han aceptado el sacrificio de la cruz, que se han sometido a vivir para Él, que tienen compromiso de anunciar la muerte y de vivir para Él. Pero hay mucha gente que no está acá, no está ahí. Tienen una religión y ahí se entretienen, domingo tras domingo, pero no tienen compromisos de ninguna naturaleza, no quieren responsabilidad, no se quieren comprometer. Ay, no, pastor, yo no, yo no, eso es para estos hermanos de ahí, pero yo no, yo no oí, pero bueno. Ahora, el reino del Mesías es una era mesiánica futura en la que según las religiones abrámicas y el Mesías reinará para establecer un reino de la paz y la hermandad universal y la ausencia de la maldad. Y este reino es visto como un cumplimiento de la profecía que se asocia con el reino de Dios y el mundo venidero, marcando un nuevo comienzo en la relación entre Dios y la humanidad. Ahora recuerde, comienza un tiempo nuevo con la gente que obedeció. Siempre el mundo ha sido gobernado por la palabra de Dios. La gente que no se somete a la palabra de Dios, porque tú me dices, bueno, pastor, yo recibí a Cristo, pero ¿quién es Cristo? Es la palabra de Dios, que se encarnó en el vientre de María y que en el principio era el verbo. Ahora, si yo digo, yo recibí a Cristo, está diciendo, yo recibí la palabra, porque el mundo fue hecho por la palabra. El mundo se rige por la palabra. Dios le dio una palabra a Adán y a Eva y fracasaron, pero vino la palabra de Dios y se encarnó. Entonces, los que obedecen la palabra,
pues van a estar gobernados por Cristo porque Cristo es la palabra. ¿Me explico? Es un reino donde los que han oído la palabra, la han creído y la han vivido y han estado esperando esto con fe, van a heredar. ¿Y qué es lo que van a ser gobernados? Por la palabra. Cristo es la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Qué piensas ahora que estamos hablando de esto, hermano? Qué bello, Qué hermoso. qué hermoso. Creer en la palabra. Es que es todo. Es todo. Usted sé que Es tan bello. usted no sabe cómo me deleito yo en preparar un sermón aunque me toman horas. Porque la gente piensa que yo nomás abro la Biblia y ya están todos los mensajes escritos ahí. Hay que elaborarlos, hay que estudiar, hay que poner todo en orden, reducirlo y traerlo en una cápsula para que la gente lo Ya pueda sé, pastor, y digerir. luego llego y me dice que me siente. Y usted tantos años de estudio que tiene y No, venga, pero mija, siéntese. yo necesito a alguien que tenga. No, y me encanta, pero y Ah, luego no, pero no veo y estás veo borroso. leyendo, ¿no? Sí, y luego veo borroso y se me cruzan las letras y No, lo haces muy bien. disléxica. Está como el No, pero borrachito me que le digo. encanta aprender, ¿no? Y me encanta más cuando estamos platicando que no están las cámaras y no me pongo nerviosa, Oye, se me queda más. sí, está como el borrachito que le dijo al otro, ya no tomes más. Dice, ¿por qué? Porque te miro la cara bien borrosa. Dice que se le pone borroso. Pero no ha tomado, ¿verdad? Pastor. Ay, pastor. Yo te miré Pastor. tomando café ahí. Sí, ahí estaba tomando ¿Qué café. clase de gobernante se profetizó que sería el Mesías? Sí, léalo. Ok. ¿Qué clase de gobernante sería el Mesías? ¿Será como el cruel y obstinado asirio que destruye el norteño reino de 10 tribus de Israel? Claro que no. Question mark, ¿verdad? Ajá. Mm. Claro que no. Isaías dice al respecto, sobre él tiene que asentarse el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poderío, el espíritu de conocimiento y del temor de Jehová, y habrá disfrute por él en el temor de Jehová. Wow. Por él en él el Antes temor de de que Jehová. Jesús viniese a la tierra, muchos años antes, ¿en qué año profetiza este profeta Isaías? Años 600, años 700 antes de Cristo. Y él hablaba de la venida del Mesías. Y decía, sobre él tiene que asentarse el Espíritu de Jehová. Y se asentó, se reposó sobre él completamente. Y el espíritu de sabiduría, dice la Biblia, y el niño crecía con gracia y sabiduría. Entonces ahí vemos el espíritu de sabiduría y de entendimiento, y el espíritu de consejo y de poderío, y el espíritu de conocimiento y el temor de Jehová. Y habrá disfrute por él en el temor de Jehová. Ahora, ¿qué rey, qué gobernante tiene estas cualificaciones? Pues nomás Ninguno de esas bestias que ya pasaron. No, nomás nuestro Señor Jesucristo. Nadie de ellos. Solamente el Mesías. Qué precioso. Hay tanto en esa palabra, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Isaías? Isaías 11:2. Dice, al Mesías no se le unge con aceite. A él no se le ungió con aceite. Se ungían los reyes, se ungían los sacerdotes, pero al Mesías no se le unge con aceite. ¿Por qué? Sino con el Espíritu Santo de Dios. Ay, qué belleza. Es que él no recibió una unción, porque hay unos hermanos que andan correteando el aceite para todo lado. Hasta para, para echárselo a los animales, para tirar por las calles, y todavía andan en el Antiguo Testamento. No entienden, yo no sé cómo se le ocurre a alguien que, ay hermano, Dios me habló que vamos a tener que agarrar aceite y embardonarlos a todos de aceite. Se les olvida que no, hermano. El aceite de la unción era algo tan único que había gente solamente cualificada y llamada por Dios para crearlo. Y si alguien lo aplicaba y no estaba en santidad y no estaba autorizado, se moría. ¿Cómo fuera que el Señor usara esa ley este tiempo? ¿Cuántos muertos no tuviéramos cada semana? ¿Cuánta gente No, hubiera? hombre, a veces que uno llega manchado porque la gente le tiraba aceite. Sí. No, hombre, hay profetas levantados que levantan cosas que uno se queda pero asustado.
Y no entienden que el Mesías no se le unge con aceite, hermanas. ¿Qué dije? No se unge con Sino con el Espíritu Espíritu Santo de Santo. Dios. Y como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces el Espíritu Santo vino a reposar sobre él. Entonces, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de gracia, todo lo que profetizó Isaías. Oye, preparando este sermón me emocioné, porque es que es mucha la información, es mucha la revelación que hay en todo esto. Y que Juan el Bautista ve descender en forma de paloma sobre Jesús en el momento de su bautismo. Lucas 3:22. Es obvio que el Espíritu de Jehová se asienta sobre Jesús, pues esto manifiesta sabiduría, entendimiento, habilidad para aconsejar, poderío, conocimiento, que espléndidas cualidades para un gobernante. ¿Por qué los gobernantes que gobiernan? ¿Te imaginas si Maduro estuviera ungido? No. ¿Cómo uno compara los gobiernos de hoy con este gobernador, con este presidente, con este rey de reyes que tiene todas estas cualidades? No hay nada que lo pueda igualar. Y qué triste que la religión no entiende estas cosas, no estudian estas cosas. Se comen todo lo que los dan y sin preguntar. Ese es el problema, que no estudiábamos eso. ¿Cuándo comenzaste a perder la ignorancia? Apenas hace 4 años 4 años los cumplí hace 2 días, ¿no? sí, hace 2 días que cumplí 4 años y que estoy estudiando, que me nació la pasión, porque es una pasión por Si por despertó leer. algo que estaba Sí, que dormido, estaba dormido. Ujú. aparte que estás despertando a su esposo. No, él me despertó a mí. ¿Oh, sí? Sí. Ah, mira qué bien. Sí, él me despertó, por Seguimos. ¿Qué podemos decir acerca de esto? pues, que seguir, en el camino que estamos, Entonces, ¿a Jesús no le echaron aceite? que no hay que echar aceite, no. No, pastor. Porque la unción es el Espíritu Santo. Amén. El aceite en el Antiguo Testamento era como sombra, como un símbolo de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Pero la gente se quedó en el Antiguo Testamento, estancados. Ay, ay, ay. Ahora bien, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué fue lo que vio? Y vi un ángel. No, sigamos todavía con el 5 arriba. Okey. Y vi en la mano derecha Y del vi que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado, sellado con 7 sellos. ok. Ujú, Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ujú. ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién Nuestro es Señor digno? nuestro Señor Y Jesucristo. ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrirse el libro, ni aún mirarlo. Ahora, hasta que no se desaten esos sellos, no van a pasar todas las cosas que van a pasar. La gente dice: ya Cristo viene, ya Cristo viene. Pero no se dan cuenta que todavía hay cosas que tienen que cumplirse. El anticristo no ha gobernado. Entonces hay que saber y tener un poco de discernimiento para entender esto. Así que veamos esto. Y dice: y vio a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, Ni en ni la en la tierra, tierra, ni ni debajo debajo de de la la tierra tierra, podía abrir el libro, ni ni aún aun mirarlo. mirarlo. Y lloraba yo mucho. ¿Quién lloraba? Yo, mucho. No, pero no tú. ¿Quién era yo ahí? ¿Quién escribió el libro? ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. Okay. Y lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Siquiera.
Y uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿Quién le dijo? Uno de los ancianos, no Un llores. anciano, Ujú, después de decir no llores, ujú, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, porque de ahí venía el Mesías, ujú. el Señor Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él vino para vencer y venció. Amén. Amén. Conquistó al enemigo, conquistó la muerte. Y me impacta en el libro de Apocalipsis cuando Juan lo vio con esa ropa tan extraordinaria y dice, cuando le vi, caí como muerto. Ujú. Y él me dijo, no temas, yo soy el que estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la... Tiene las llaves de la muerte. Ya no habrá más. Así que cuando los sellos se comiencen a abrir, comienzan a suceder las trompetas y ahí es cuando Trompetas vienen fuertes. los juicios sobre la tierra. Entonces, yo no tengo tiempo para leer todo esto porque el tiempo apremia y lástima que no pudiéramos leerlo, pero bueno. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Todavía se miraba como qué. Inmolado. ¿Qué es un cordero inmolado? Hermano Raúl, ¿usted que mata corderitos? ¿Ah? Muerto. No muerto, pero un cordero como inmolado. ¿Cómo? Es un Moribundo. símil. ¿Ah? Moribundo, ¿no? Muerto. Todavía no estaba muerto, pero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, moribundo, sí, Moribundo, sí. que tenía 7 ojos, tenía 7 De cuernos, cuernos. 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Todo el libro de Apocalipsis es una serie de 7, 7, 7. Ujú. Un día el Señor me dio una revelación sobre los 7, 7 del Apocalipsis y todo tiene que ver con 7. 7 días de la semana, 7 los colores del arco iris, 7 días, 6 días trabajará y el séptimo descansará. Y todo es un cuadro de 7. Y Julio Iglesias me dio un sueño el Señor acerca de Julio Iglesias. Me hizo reír porque el Señor tiene un sentido de humor. Julio es el 7, es julio, es el mes que. 7, el Y el séptimo mensaje fue mes. escrito a las 7 iglesias. Pero uno lo relaciona con el Julio de acá que nada tiene que ver con el otro. El mensaje a las 7 iglesias, miré 7 relojes y cada reloj marcaba el tiempo. Yo tengo toda esa revelación que me dio. A veces no les cuento porque dicen, ay, este pastor se inventa un montón de cosas. Pero solamente los que vivimos en el Espíritu y presenciamos cosas que Dios revela, pues es cuando podemos narrarlas. Y cuando encuentro predicadores o hombres ungidos que conocen esto que estoy hablando, me siento también, dije, por fin me encontré uno que me entiende. Sí. Así que tenía estaba de pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. ¿Quién fue nuestro cordero inmolado? Nuestro Señor El Señor Jesucristo. Jesucristo. 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ujú. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién tomó el libro? El cordero Ujú. de la tribu de ¿qué? De Judá, que es el único que tiene el poder para desatar los sellos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué tenían ellos? Las copas y tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Que son las oraciones de los santos. La incluida las mías y quizás las tuyas. ¿Tú oras? Claro. Ah, bueno, entonces ahí estaba la incluida la tuya. Ahora, ¿por qué tenía, esas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos? Porque hasta aquí se va a desatar todo. Ahí llega el cumplimiento de las oraciones contestadas. Dígale amén. Y eso está, Amén. wow.
y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Otra vez, dilo, ¿digno de qué? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, ¿Por porque qué? tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Millones y millones. Cuando terminemos, yo quiero oír ese canto que dice de Marcos, a ver si me lo pone Peter al final, porque tiene este mensaje que está basado en estos versículos de la Biblia. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre Nos has nos has redimido. O sea, redimirnos es comprarnos por un precio de sangre para nuestro Dios. Somos propiedad de Dios porque alguien nos compró con qué? Con su sangre, con su sangre. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Así que hay americanos, no americanos, mexicanos, no mexicanos. Ok. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Cuándo vas a ser rey y cuándo vas a ser sacerdote usted? ¿Cuando llegue allá o cuando estés aquí? Aquí comenzamos, hermano. Aquí nos estamos preparando. Esta es la escuela. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra, no en el cielo vamos a reinar. ¿Dónde? En la tierra. Porque mucha gente está pensando irse para el cielo. ¿A qué? Si no haces nada aquí, ¿para qué quiere ir al cielo? Si aquí no servimos, ¿verdad? Sí. ¿Para qué vamos a estorbar allá? Hay que empezar a servir aquí. Hay que empezar a servir acá. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué es reinar? Servir. Gobernar. Wow. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones y millones. Ahora les voy a dar otra revelación. No se las iba a decir, pero me caen tan bien ustedes hoy, que tiene que ver con este versículo, pero ya ahorita se lo voy a leer adelantito. Actualmente el reino de Dios y los reinos de este mundo existen lado a lado. Y no obstante, estos reinos no serán uno mismo hasta que Cristo venga y los reinos de este mundo pasen a ser de los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 11:15. Todos los reinos de la tierra se van a juntar y los que dice la Biblia que los que no fueron amigos de Israel, el que maldijera a Israel será maldito y que lo bendijere será bendito. Dios mío, gracias por este presidente que tenemos que ahora se ha puesto a cuidar a Israel y que ganamos la guerra porque mandó toda el ejército y la munición que necesitábamos. Entonces, hermanos, mira, esto es muy importante que entendamos. El reino de Dios es un gobierno y Él va a poner a aquellos que tienen facultad de gobernar con Él. Algunos van a servir para pueblo, otros para gobernar, porque los millones y los millones no estaban como reyes y sacerdotes, eran gente que la asistía. ¿Okay? Ahora, aquí está el versículo. También ese mismo versículo dice, y un río, porque cuando tú comienzas a leer esos capítulos de Apocalipsis, encuentras que salía un río del trono. Y aquí dice, en Apocalipsis 7:10, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Otra vez habla, pero aquí ya no habla Juan, aquí habla Daniel. Y dice, y millares le servían. Y millones asistían delante de él. Cuéntame si sabe contar. ¿Cuál es la diferencia de los millares a los millones? Pues, muchos millones y millones.
O sea, ¿Y cuál es la diferencia de los millares? miles de ¿Qué hacían los miles? le servían. ¿Tú Ahí está estás entre claramente. los miles o en los millones? Millares. Yo no. Ojalá que tú sí, pero yo no. No puedes estar en los millones y vas a servir al Señor. En los Entiendan el miles. versículo, no En los contesten. miles. Vuelvo a leer el versículo. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares. Millares son miles. Ujú. Y millares le Le servía. servían. Ujú. ¿Cuál es la diferencia de los millares a los millones? Asistían. Entonces, una cosa es, No, por los eso, millones son los que asistían, como lo que decimos. Los que son como que los son que como decimos que pueblo que es gobernado. Pero los gobernadores no son pueblos, son gobernadores. Son los miles, son los gobernadores. O los príncipes, o reyes, o sacerdotes, como el Señor los ponga ahí a gobernar. Entonces salía un río del fuego que procedía del trono y salía delante de él, y millares de millares le servían. Ujú. O sea que el número reducido de servidores son muy pocos, comparados a los millones y millones y millones. Que asistían. Solo que este versículo, hermanos, cambió mi vida. Cuando yo leí este versículo, yo dije, wow, ¿dónde estoy yo? No quiero estar en los millones y millones. Yo no quiero estar en los millones. Yo tampoco. Así que va a tener que ponerse más firme. Ahora sí tengo el derecho de jalar orejitas. ¿Quieres el reino de Dios? Te va a costar todo lo que tienes. No puedes ganar el reino sin perder la tierra. No puedes abrazar el reino y abrazar la tierra. Tienes que tomar una determinación. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí, cuando se abre los libros, ahí están los que son de él arriba y los que no son de él están abajo. Por favor, entiendan este versículo porque muchos no lo entienden. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Estos no van a entrar a ser juzgados por esos libros, porque la Biblia dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? No hay ninguna condenación. Él ya viene con los santos, ya viene con los servidores. ¿Sabes que yo me atreví a decir que no lo he leído en ningún libro? Pero por los años de estar estudiando, 50 años que llevo estudiando la palabra, me llegó un chispazo, un rayo de luz, que el milenio, los judíos no van a entrar a ese milenio, sino que van a ser restaurados aquí en la tierra. Y que el Señor viene, porque dice la Biblia que el Señor viene con 3 propósitos. Viene a destruir con la espada de su boca al anticristo, porque el anticristo es antipalabra, que siempre fue en contra y negación de él. Viene para destruirlo y luego viene para restaurar a Israel y luego viene a llevar a su iglesia para reinar con ella. Y entonces después de las bodas del Cordero, que son 7 años, de ahí van a aparecer unos que pasaron por la gran tribulación y se unen a los de la iglesia. Estos fueron desobedientes que se quedaron y que tuvieron que pagar con un precio muy alto para llegar ahí. Por aquí está. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ya recibió toda la autoridad del Señor Jesucristo, ya Él es el gobierno absoluto, toma el control de todo. Y Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Y Él viene con el fin de llevar a su iglesia a reinar. Pero este versículo que leímos antes dice, y el juez se sentó. O
¿Se sentó después de los millares y millones? No, No, delante de él porque fue dice la Biblia, resucitó. bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos, porque serán reyes, sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años en la Nueva Jerusalén. Entonces la iglesia va a reinar 1000 años porque es como le va a enseñar el Señor cómo gobernar, porque no les va a poner a neófitos ahí a gobernar, acaban con el pueblo. Vaya, no van a poner a un chofer de autobús para ser presidente. Esto está interesante. Muy bien. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que están en ellas, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí está Ujú. el Padre y el Cordero. Sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 ancianos, los 4 Los seres 4 seres vivientes decían vivientes amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. de los siglos. Amén. Muy bien. Amén. Ahora la multitud vestida de ropas blancas. Si tú eres negligente, flojo, perezoso y no cree en la palabra y no cree en lo que está pasando y no mira el reloj, lo que está sucediendo, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, no eran poquitos, la cual nadie podía contar, todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Ropas blancas es su nueva vestidura, su nuevo cuerpo. Ya resucitaron. Y dice, y con palmas en las manos clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora, ¿de dónde salieron estos? ¿Dónde están estos? Estos no llegaron a las bodas del Cordero. ¿Dónde estaban? Se quedaron en el gobierno del anticristo. Pero ellos no se dejaron marcar de la bestia. Ellos dieron sus cuerpos, murieron por causa del testimonio y no adoraron a la bestia. Y ya cuando se dieron cuenta que, bueno, llegaron a la iglesia, estaba vacía. Ellos eran los únicos que se sentaron ahí, no llevaba pastor. Tratando que llegara pastor, no llegó. Y son los que llegan tarde a la iglesia, los que no saben qué está pasando en la iglesia. ¿Ah? Dicen amén a lo que, pero no, es impresionante. Ahora mira, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron diciendo, amén. Bendición y gloria es la misma palabra, ¿verdad? Luego dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes, porque Juan no sabía. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Quédate, mijo, para la gran tribulación. Nos vemos después de las bodas del Cordero. Pero ahí tiene que morir por el testimonio. Si aquí no quiso sacrificarse para venir a la iglesia y escuchar la palabra, los viernes no viene porque no está acostumbrado a venir y son donde se enseña la palabra. Los viernes yo lo he tomado para enseñar. Los domingos predico la palabra, pero los viernes para enseñar. para enseñar. Estos son los que han salido ¿de dónde? ¿Cuándo va a ser la gran tribulación? Por eso algunos dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Porque ellos ya están allá. Ya están en las bodas del Cordero. Mientras los obedientes que se prepararon y salieron para las bodas del Cordero y están celebrando, los otros están pasando una terrible, lo que nunca ha habido en la tierra está pasando en ese momento. Hambres, pestes, destrucción, la gran tribulación. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. De la gran tribulación. Y que han lavado sus ropas
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que estaba sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Pero ellos pagaron un precio demasiado alto. Aló. Mira qué tremendo eso. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol nunca caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está sentado en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos. toda lágrima de los ojos. Ya no habrá dolor, ya no habrá más sufrimiento, ya a gozar. Amén. Y luego dice, por último, la séptima trompeta. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y se decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él será el Rey de Reyes. Esto es el nuevo gobierno establecido por Él. Entonces, es sorprendente que uno pueda tener el privilegio de poder indagar, estudiar, traerlo una enseñanza como esta, porque a mí me motiva, a mí me desafía, a mí me compromete, a mí siento que yo tengo que hacer más que lo que estoy haciendo. Y este es un ministerio que les da oportunidad a todos ser parte. Todos tienen dones, todos tienen habilidades, nomás que tú no las quieres poner para el servicio del Señor y no quiere negociar y ganar más dones y seguir haciendo la obra en grande. Entonces, cuando tengo 72 años, cuando me siento con más ganas de conquistar la tierra, porque por eso estamos en esto. ¿Algún comentario, algún pensamiento de todo esto? No estoy adentro de No, pero algún no, comentario. Perdón, de lo tuyo, de lo que está, porque no sé si por allá hubo algún comentario o alguna, porque entramos tarde a la transmisión. ¿No hay comentarios? Muy bien. Pero yo quería su opinión de todo lo que estudió hoy. No lo estudié, lo vine a ver aquí, pastor. Pues que yo quiero estar de servir en los miles, en los, no en ¿Cuántos los quisieran millones, estar en los en los miles? millares, no en los millones, ¿Cuántos les gustaría estar en los miles? en los millares, sí, no en los millones. Millares de millares es un millón. Ahí es donde quedo. Y millones de Millones y millones y millones le asistían. Sí, Y ahí yo millares. no quiero estar, yo quiero estar en los millares. Estamos hablando de millones y millones y millones le asistían. Millares Le le servían servían. ahí. estaban delante apenas ahí. Ajá. Hay una gran diferencia. Es como cuando dice, los millones y millones son como los que van a la iglesia nada más a ocupar un Son como asiento. cuando vamos a un partido de fútbol. Exacto. Que Unos nada son más los jugadores, otros son los que están en el palco mirando el partido. Sí, que nada más son fanáticos de ir a ver el Y que partido gritan. y que gritan, exacto. Pero los que están ahí en el ruedo, Son los que se parten el sudor de la frente el para sudor de la meter. frente. Ujú. Mil por mil, es un millón. Miles. Sería conjunto de millones. Sí, pero millares de millares, póngale, son mil por mil, es un millón. ¿Tan poquitos? Sí, pues, aquí está, un millón o medio. Aquí está. Pero Millares de millares. pero para estar uno entre el millón. Mire, No, está bien. Está. millares de millares. Sí, o sea, vamos a ser pocos. Donde queremos estar somos pocos, sí, los servidores. No, y se ve en la actualidad, se ve en las iglesias, o sea, de hecho, ¿Cuánta gente de los que estamos acá servimos de verdad, de todo corazón? sí. De hecho, usted nos mandó un mensaje de texto Ujú. que los que sirven se ve en la que es una persona. Nos Sí, mandó mandé un cuadro en Facebook, te Ajá, lo puse. sí. Y Fue a en ti te lo Facebook. mandé, a ti te lo mandé por privado, Ajá, por sí. alguna razón te lo mandé. No, lo mandó en el grupo. Ah, pero, Bueno, sí. pero lo interesante, espérate, lo interesante de eso es que una lista
de unos, una fila de otros, otra fila para otros y otra fila Sí. para otros, y Y uno uno es solamente la que servía la entre todos esos. sí. Y me Y así dejaste es en la actualidad en todas partes, en los trabajos, en la iglesia, iglesia. en todo. Entonces es muy Ujú. triste, hermanos, que Es ustedes triste. Ujú. gasten el tiempo en tantas cosas que los enrieda y estén perdiendo la oportunidad de un reino celestial, de estar con el Señor en ese gobierno que es absolutamente extraordinario. Gloria a Dios por ello. Así que agradecemos a cada uno de los que estuvieron presentes esta noche, los que prepararon esa deliciosa comida y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, que les mandamos un saludo desde acá y pedimos que esta palabra les dé mucha fortaleza y verdaderamente que los desafíe a hacer cambios en sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente. Hermana, despídate. Bendiciones, muchas gracias a todos los que pudieron acompañarnos por las redes sociales y igualmente a los que están aquí presentes. Feliz noche y bendiciones. Amén.